Hola amigos, Dios les bendiga nuevamente a un nuevo video, a una nueva reflexión el día de hoy. Le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente reunido con cada uno de ustedes, un poco ausente estos días, estas semanas, porque he estado un poco ocupado en algunas otras labores, pero aquí estamos, gracias al Señor, nuevamente, que nos ha permitido, nos ha dado la vida y nos ha dado el privilegio, la salud, para poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco acerca de lo que es la palabra del Señor. Y todo este tiempo que el Señor me ha permitido para buscarle, para atesorar su palabra, para enriquecerme un poco en su palabra, me ha servido para analizar un texto que ha sido de vital importancia para mi vida y creo que para muchos de ustedes también, que yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado este tipo de cosas, nos ha pasado este tipo de procesos en la vida, pero el Señor nos ha permitido regresar a ese camino en el cual pues nos tuvo en algún momento, y por circunstancias de la vida o por situaciones que nosotros mismos tomamos, decisiones que nosotros mismos tomamos, decidimos alejarnos de ese camino. Pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente de pie y el Señor pues nos tiene acá. Este pasaje viene relacionado con muchos testimonios de parte mía y de muchas personas que han pasado por procesos difíciles en su vida. Y es la parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta parábola del hijo pródigo. Y estuve analizando este texto, ¿verdad?, antes de empezar a compartirlo con ustedes. Y la verdad que es una enseñanza bastante fundamental en la vida del cristiano, sobre todo aquellas personas que están ausentes de la presencia de Dios, se han alejado del camino de Dios, que están lejos de las cosas de Dios, o que simplemente se alejaron en algún momento y hoy están nuevamente cerca de Él. Esta parábola nosotros la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, y es de vital importancia para nosotros. Y meditando en este pasaje yo lo pude dividir en 4 etapas. Y vamos a ver la primera de ellas, pero basado bíblicamente, leyendo la parábola para que vayamos entendiendo cada parte, cada sección que se encuentra en la misma. Dice el versículo 11 de Lucas capítulo 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esa es la primera parte que está relacionada con este texto. La primera parte se llama cuando el hijo lo tiene todo. Nosotros en el camino de Dios lo tenemos todo. Tenemos riquezas tanto espirituales como riquezas materiales también. El Señor a nosotros nos provee de muchas bendiciones espirituales. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, nos sentimos con ánimo, nos sentimos con fuerzas para poder continuar diariamente. Él nos ofrece esas enseñanzas vitales para nuestra vida. Y no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Nos da la salud, nos da el privilegio de poder caminar, nos da el privilegio de poder movilizarnos diariamente hacia nuestros trabajos, hacia nuestros lugares de estudio, hacia nuestras iglesias. En fin, nos ofrece muchas bendiciones el Señor, porque nosotros, dice la palabra, que con Cristo lo tenemos todo y sin Él nada nos faltará, sin Él nada nos va a hacer falta. Entonces este hijo que se menciona en esta parábola tenía todo lo de su padre, todos sus bienes, todas sus herencias, todo lo que es el banquete de su padre lo tenía a su disposición porque era heredero de esas bendiciones de su padre. Cuando nosotros aceptamos al Señor, somos herederos de todas esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y qué bendición poder entender esas bendiciones.
Poder saber que tenemos un Padre que nos ama y que nos da de todo lo que Él tiene. Nos da alimento, nos da vestuario, nos da salud, pero regalos fundamentales sobre todo, como lo es la salvación y el perdón de nuestros pecados, y bendiciones materiales. Son muchas bendiciones que el Señor nos ofrece cuando entramos a su camino. Y el ser humano es tan mal agradecido con Dios. El ser humano es tan desobediente con Dios que no mira esos beneficios que Dios le da. Y es cuando entramos a la segunda parte de esta parábola. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esa es la segunda parte de esta parábola. Cuando el hijo decide irse de la presencia de su padre, cuando el hijo decide marcharse de su padre y se aleja de la presencia de su padre por decisiones personales. Ahora la pregunta es, ¿por qué este hijo decidió alejarse de su padre? Si lo tenía todo, si tenía todo lo que un hijo necesita para poder vivir, si tenía herencia, si tenía bienes, si tenía propiedades, si tenía todos los manjares que pudiera tener, ¿por qué este hijo se alejó de su padre? La pregunta es, ¿por qué se alejó? Y hay varias razones, aunque no lo dice aquí, pero puedo deducir que hay varias razones por las cuales este hijo decide alejarse de su padre. Una de ellas es que quizá se cansó de estar cerca de él. ¿Pero por qué se cansó de estar cerca de él? Quizá quería conocer otro tipo de ambientes. Quizá sentía como rutinario estar cerca de su padre. Y es cuando viene uno de los problemas más grandes del cristiano, cuando tomamos las cosas de Dios como rutina, cuando tomamos las cosas de Dios como una obligación, o cuando tomamos las cosas de Dios como un simple compromiso y no lo tomamos como un privilegio y un regalo. Quizá este hijo se había aburrido de su padre y quería conocer otros ambientes, quería conocer otras ciudades, quería conocer otros pueblos, y quería divertirse quizá en lugares extraños y en lugares extravagantes. Esa puede ser una de las razones por la cual este hijo decide alejarse de su padre. Y hay otra razón. Quizá pensaba que lejos de su padre le iba a ir mejor. Quizá pensaba que lejos de su padre las cosas iban a ser diferentes y iban a ser mejores. Y es cuando viene otro problema del cristiano en este pasaje. Es la ambición. Cuando nosotros tenemos ambición, una ambición egoísta, cuando nosotros solo queremos el bien para nosotros mismos, sin importar las consecuencias que lleguen a pasar al descuidar esa relación con nuestro Padre. Quizá este hijo se sentía dispuesto, se sentía capaz de encontrar algún lugar mejor en el cual estar. Pero cometió un grave error. La ambición lo llevó al fracaso, la ambición lo llevó a la ruina. Porque ciertamente este hijo lo tenía todo en casa de su padre, pero por buscar sus comodidades, por buscar lo que él quería, por hacer las cosas que él anhelaba, quizá descuidó esa relación con su padre y se fue lejos de él. Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa es una parte, cuando el hijo se aparta de su padre. ¿Qué consecuencias ocurrieron? Dice que hubo una gran hambre en aquella ciudad, y cuando el hijo empezó a faltarle todo, empezó a buscar ayuda.
Y es cuando el ser humano se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que ya lo pierde todo. Cuando este hijo lo pierde todo, empezó a malgastarlo quizá en riquezas, lo que su padre le había dado, las herencias que su padre le había dado. Este hijo las empezó a malgastar quizá en cosas improductivas como fiestas, en cosas improductivas como drogas, en cosas improductivas como placeres de la carne. Y empezó a malgastar todo. Pero cuando vino la escasez, dice que este hijo empezó a necesitar ayuda y empezó a buscar ayuda. Y dice que llegó a uno de los ciudadanos y le ofreció un trabajo que era digno de un mendigo, un trabajo que era digno de una persona que no meritaba nada, que era apacentar cerdos. Allí este hijo se dio cuenta que la decisión que había tomado de alejarse de su padre era la incorrecta, que no era la mejor decisión que había tomado. Y empezó a buscar ayuda, pero no empezó a buscar ayuda en el que debía de buscar, sino que buscó ayuda en un ciudadano que le ofreció un trabajo de cuidar cerdos. Quizás es muchas de las condiciones de nosotros también, que buscamos ayuda quizá en la persona equivocada y buscamos ayuda en la gente que no nos va a ayudar en sí, sino que nos va a humillar y nos va a querer ver la vida imposible a nosotros. Es como el ejemplo de Judas Iscariote. Cuando Judas Iscariote decide traicionar a Jesús, él no se arrepiente delante de Jesús, sino lo que hace es recibir esa ofrenda que le dieron esos fariseos. No se le puede decir ofrenda, sino que se le puede decir un pago por traición. Y entonces Judas Iscariote no se arrepiente, sino que busca la solución equivocada, que era quitarse la vida. Les aseguro que si Judas Iscariote hubiera pedido perdón a Jesús, él hubiera perdonado sus pecados y hubiera podido salir libre de esa gran tormenta que tenía en su corazón. Pero no, él decidió tomar sus propias decisiones y decidió quitarse la vida. Y lastimosamente su vida pereció eternamente. Entonces vamos a seguir leyendo la parábola. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí entra una etapa el hijo donde ya sentía que no tenía nada. Y empezaba a comer de la comida de los cerdos, a mendigar, como decimos popularmente. Y este hijo se daba cuenta que ya no tenía nada. Este hijo se daba cuenta que ya no tenía nada por la decisión que había tomado de alejarse de su padre. Y como les repito, quizá por la ambición que él tenía de conocer nuevos lugares, o quizá también porque se había cansado de la rutina de su casa y ya quería conocer nuevos lugares y buscar cosas extravagantes que, como vimos como consecuencia de esto, empezó a hacer cosas de mendigo, apacentando cerdos, comiendo la comida de los cerdos, este hijo pródigo. Y viene el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ahí el hijo pródigo entra en una reflexión donde se da cuenta que la vida que él lleva hasta ese momento es totalmente contraria a la vida que llevaba en casa de su padre. Y se da cuenta de que la decisión que había tomado era incorrecta quizá, que la decisión que había tomado no era la correcta, no era la adecuada para él. Y dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que están comiendo de los banquetes de mi padre? Y yo aquí apacentando cerdos y comiendo de la comida de los mismos. Yo me imagino al hijo pródigo, muchas veces nosotros nos hemos sentido así cuando tomamos malas decisiones. Nos sentimos como este hijo pródigo. Nos sentimos como que aquellas personas que están en la iglesia, aquellas personas que están buscando de Dios, están mucho mejor que mí, están mucho mejor que yo. Y yo aquí mendigando, y yo aquí deprimido, y yo aquí lamentando decisiones del pasado quizá.
Y muchas personas y muchos jornaleros y siervos allí deleitándose de los banquetes de mi Padre con su palabra, deleitándose de los banquetes del Señor con sus privilegios y sus derechos y sus bendiciones que el Señor les da. Y entra la tercera etapa de esta parábola. En el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio, y su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Esta es la tercera etapa de esta parábola. Cuando el hijo pródigo decide arrepentirse, como dijimos en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es cuando el hijo pródigo decide arrepentirse. Pero el hijo pródigo decide arrepentirse hasta que ya tiene la soga al cuello. Y ese es el problema del ser humano. El ser humano reflexiona hasta que ya tiene la soga al cuello. El ser humano reflexiona hasta que ya no tiene ninguna alternativa que buscar al Señor. El hijo pródigo buscó a su padre nuevamente hasta que verdaderamente se dio cuenta de que la vida que llevaba era totalmente contraria a la que tenía anteriormente y que era una vida destruida, una vida sin ninguna bendición la que llevaba en ese momento. Fue hasta ese instante que el hijo pródigo decide volver a casa de su padre y se arrepiente. Y dice: iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Quizás es la condición de muchos de nosotros. Hasta que nos damos cuenta que no tenemos nada, hasta que nos damos cuenta que la vida que llevamos actualmente es una vida de desperdicio y una vida de perdición, nos damos cuenta de que necesitamos al Señor. Y ese es el testimonio de muchos de nosotros, que en algún momento nos hemos alejado del Señor. Y hasta que tenemos la soga al cuello empezamos a buscar nuevamente su presencia, hasta que miramos que tenemos todo en nuestra contra, hasta que miramos que la vida se nos acaba, hasta que miramos que los privilegios que teníamos antes y las bendiciones que teníamos antes ahora no las tenemos, hasta que miramos que estamos solos, hasta que miramos que no tenemos ninguna compañía, es que empezamos a buscar nuevamente a nuestro Padre. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado si este hijo pródigo le hubiera ido aparentemente mejor que en la casa de su padre? Porque sabemos que en la casa de nuestro Padre es el mejor lugar donde podemos estar. En la casa de Dios, en la familia de Cristo, es el mejor lugar donde podemos estar. Pero ¿qué pasa si al regresar al mundo encontramos de repente placeres que aparentemente son mejores que estar en el reino de Dios? Quizá no nos hubiéramos arrepentido, quizá no hubiéramos reflexionado, pero Dios permitió que este hijo pródigo pasara por ese lugar de tormento para darse cuenta de que su estado era grave y que necesitaba volver a casa de su padre. Pero créanme que si este hijo pródigo no hubiera pasado por esta circunstancia, quizás no se hubiera arrepentido, no se hubiera dado cuenta de su condición, de la condición en la que estaba en ese momento. Pero lo importante es que este hijo por fin reconoce que la vida que está llevando hasta ese momento es precaria y es de destrucción. Y es cuando decide arrepentirse y volver a casa de su padre. Como dice el verso 20, el verso 20 dice: levantándose vino a su padre. Qué precioso cuando el hijo vuelve al padre, ¿no? Cuando el hijo vuelve a su casa, a la casa donde lo están esperando después de mucho tiempo, a la casa donde están esperando después de mucho rato que no está. Y entramos a la cuarta etapa de esta parábola, y es la etapa del recibimiento del padre hacia el hijo. Y miren cómo dice el versículo 21, dice: y el hijo
le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire qué precioso lo que hace el padre. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la respuesta de un padre. No es un padre que dice: mi hijo se perdió mucho tiempo, ya no lo voy a recibir. No, es un padre que nos recibe a pesar de que nos hemos alejado de su reino. Es un padre que está ahí esperándonos con los brazos abiertos a que nosotros lleguemos nuevamente y nos acerquemos a su presencia como lo hacíamos antes. Qué preciosa la actitud del Padre, cómo el Padre nos recoge y nos recibe aún con aquella pudredumbre que traemos de afuera. Este hijo quizá venía con sus ropas todas llenas de polvo, de lodo, venía mugriento, venía asqueroso, venía hediondo, venía totalmente con las vestimentas rotas. Quizá este hijo venía hambriento, quizá este hijo venía sediento, pero su padre nunca lo rechazó. Incluso su padre estuvo esperando ese momento que su hijo llegara. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender que tenemos que arrepentirnos quizá del camino pésimo y del camino destructivo que llegamos? Quizá nosotros pensamos en nuestra mente: es que si vuelvo a la iglesia me van a rechazar o me van a ver de menos porque me perdí tanto tiempo. Quizá ya no va a ser lo mismo. Quizá me van a ver mal. Quizá va a volver a suceder lo mismo que sucedió antes. Pero el Señor nos dice que Él está con los brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros a que regresemos a ese camino, a que nos acerquemos nuevamente a ese camino. Como dijo aquí en Lucas capítulo 15 versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y me gusta el versículo 23 y 24: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaba muerto, su hijo estaba muerto espiritualmente. Su aspecto era de una persona muerta, de una persona prácticamente en la perdición. Pero su padre lo halló y lo abrazó y lo besó y le dio a comer de ese banquete. Esa es la actitud de un verdadero padre, que se acerca a nosotros y nos da su aliento, aunque nos hemos alejado de él muchas veces. Estas situaciones las hemos pasado nosotros, yo las he pasado, quizá ustedes también, que muchas veces nos alejamos de nuestro Padre, pero hasta que nos miramos en una condición difícil y una condición de agonía, es que empezamos a buscar nuevamente al Señor. Nos sentimos destruidos, nos sentimos rechazados, nos sentimos solos, y es cuando empezamos a buscar ayuda. Y muchas veces es la persona equivocada, como lo hizo este hijo pródigo, que buscó ayuda en la persona equivocada primero. Esta persona le ofreció ayuda de apacentar cerdos, que no era digno este hijo de eso. Y es cuando este hijo dice: ¿cómo puede ser posible que yo, habiendo tenido privilegios y habiendo tenido bendiciones de parte del Señor, yo esté aquí mendigando la comida de los cerdos? Entonces este hijo dice: yo voy a ir donde mi padre y voy a pedirle perdón y decirle que he pecado contra el cielo y contra él, y que no soy digno de ser llamado su hijo. Y es cuando este hijo vuelve a la casa de su padre, y este hijo pensativo diciendo: quizá mi padre me va a rechazar, quizá mi padre ya no me quiere porque me alejé cierto tiempo de su camino, quizá mi padre me va a ver de menos a partir de ahora porque me alejé de su camino. Pero no, el padre tomó una actitud de amor y una actitud de cuidado hacia su hijo, y le vistió con nuevas vestimentas y le dio a comer de su banquete, lo abrazó, lo besó,
y dijo: he encontrado a mi hijo que se había perdido. He encontrado a mi hijo que estaba lejos de mí. Entonces las 4 etapas de esta parábola son: la primera es, tenemos grandes bendiciones en el reino de Dios. La segunda es que muchas veces decidimos alejarnos de esas bendiciones, alejarnos del camino de Dios. La tercera etapa es que alejarse del camino de Dios no es la mejor solución. Y la etapa número 4 es que nuestro Padre nos está esperando con los brazos abiertos a que regresemos a Él. ¿En cuál de esas etapas tú estás? ¿En cuál de esas etapas tú te encuentras en este momento? Quizá estás en la primera etapa donde tienes todas las bendiciones y tienes todas las cosas que el Señor te ha ofrecido. Yo te digo a ti que estás en esa primera etapa, que no descuides la comunión con Dios, que no descuides la relación con Dios, que no dejes de congregarte, que sigas adelante en el camino de Dios, que perseveres en la fe. Si estás en la segunda etapa, quizá que estás tomando malas decisiones, yo te digo a ti que no las hagas, que te arrepientas de esos pecados, que no cometas malas decisiones. Si vienen pensamientos a tu mente de querer hacer cosas que están contrarias a la voluntad de Dios, yo te animo a que no las hagas, a que te alejes de esas decisiones que son incorrectas y que le pidas dirección a Dios de qué decisiones tomar en tu vida. Si estás en la tercera etapa, donde te has dado cuenta que las decisiones que has tomado son incorrectas, yo te animo a que le pidas perdón al Señor. Yo te animo a que tengas un corazón arrepentido y que vuelvas a buscar a tu Padre, que vuelvas a acercarte al camino de Dios, que no le hagas caso a la voz negativa que te dice tu Padre no te va a recibir, que le hagas caso a la voz de Dios, que le hagas caso a ese llamamiento que el Señor te ha dado a ti. Y si estás en la cuarta etapa, yo te digo que le des gracias a Dios porque Él te ha rescatado del abismo, te ha rescatado de la soledad, te ha rescatado de la depresión en la que estabas sometido. Y que le agradezcas a Dios y que trates de nunca, nunca, nunca más alejarte de su camino, alejarte de sus palabras, alejarte de su reino, alejarte de la congregación, alejarte de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica. Que nunca más vuelvas a alejarte de leer esta palabra, que nunca más vuelvas a alejarte de leer la Biblia, porque el Señor quiere eso de nosotros, que estemos firmes y que estemos siempre perseverantes en la fe. Si tú eres un hijo pródigo y que quieres regresar a la casa de Jehová y quieres acercarte a ese camino del Señor, yo te animo en esta hora a que hagas esta oración conmigo con todo tu corazón y que empieces a arrepentirte verdaderamente de todo tu corazón y que vuelvas a la casa de tu Padre, porque Él te va a recibir con los brazos abiertos, y que le digas al Señor ahí: Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque tú hablas a mi vida con palabras de bendición, con palabras de vida, con palabras de ánimo y con palabras de fortaleza, Señor. Y hoy he escuchado esta palabra del Hijo Pródigo y te digo, Señor, que hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados, me arrepiento de mis errores, me arrepiento de las malas decisiones que he tomado, me arrepiento, Señor, de lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Y hoy quiero regresar a tu camino nuevamente, y hoy quiero acercarme a tu casa nuevamente, Señor. Hoy vuelvo a tu redil, Señor. Perdona mis iniquidades, perdona mis maldades, perdona lo malo que hago diariamente, Señor. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Y hoy vuelvo a tu casa porque sé que tú me recibes con los brazos abiertos. Hoy vuelvo a tu casa porque sé que tú me abrazas, así como ese hijo fue abrazado por su padre y le dio de comer ese alimento, ese banquete. Señor, hoy vuelvo a tu casa y vuelvo a tu redil porque sé que es el lugar donde tengo que estar. Sé que es el lugar donde debo de estar, Señor, diariamente, Jesús. Y no quiero alejarme nunca más de tu reino porque sé que contigo lo tengo todo y que fuera de ti no tenemos nada, Señor. Gracias por una nueva oportunidad que me has dado de estar en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo te animo a que no te alejes nunca más de la comunión con Dios y que trates de buscar al Señor siempre en oración,
en lectura bíblica, en ayuno, en congregación también. Y Dios te va a respaldar y te va a bendecir grandemente siempre. No te alejes de las cosas de Dios, porque es la peor decisión que tú puedes tomar. Seamos como este hijo pródigo que decidió regresar a la casa de su padre y recibió consuelo y ánimo y fortaleza nuevamente del camino de perdición y de desastre que llevaba hasta ese momento. Vamos a continuar con más reflexiones y que el Señor pues nos permita hacerlas, que sea su voluntad. Que sea su voluntad siempre en nuestras vidas, que Dios guarde tu corazón, que Dios guarde tu familia, que Dios guarde tu vida de todas las acechanzas del enemigo. Si Dios lo permite, vamos a continuar acá con más reflexiones en el nombre del Señor. Que la paz del Señor vaya con todos ustedes desde ahora en adelante. Mis mayores bendiciones para ustedes y mis mayores deseos de parte del Señor para sus vidas. En el nombre del Señor. Gracias. Amén.